Muy buenas y bienvenidos a otro capítulo de Salitre en Vena. Hoy volvemos un poquito a la dinámica del podcast y vamos a hablar un poco sobre cómo practicar o entrenar una de las fases de la remada. Y bueno, pues os daré unos tips que son los que utilizo yo con mi equipo y explicaremos un poquito en qué consiste esta parte, ¿no? Como hemos hablado en podcasts anteriores, cuando nosotros estamos remando tenemos una fase acuática que es en la que la pala entra dentro del agua y nosotros empujamos, tiramos y empujamos para avanzar hacia adelante, y una fase aérea en la que yo saco el remo del agua y tengo que volver a la posición para volver a remar, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que practicar aquí? ¿Qué es el objetivo de hoy? Vamos a hablar sobre la fase aérea, esta fase en la que yo saco el remo y me preparo para volver a meterlo al agua. ¿Qué tenemos que tener claro en esto? Bueno, la fase aérea es este momento en el que mi remo sale del agua, en el que ya doy un giro o lo saco recto, y todo este tramo en el que yo vuelvo a prepararme para meterlo, ¿vale? Para distinguir un poco las partes, en mi caso lo llamamos la fase de repaleo o la fase ya de salida de la pala, la fase aérea, que sería desde esta parte de atrás hasta delante, y la fase de ataque, que sería el momento en el que yo estoy en posición para entrar mi pala al agua. Para poder dividirla, lo que tenemos que intentar aprender es lo que os digo, estas tres fases en la que pues tenemos como foco sacar la pala del agua, tenemos como foco el recobro, que sería llevar la pala hacia adelante, y tenemos como foco la, fase de ataque, que sería en la que me preparo para meter el remo. Para distinguirlas un poquito y hablar sobre ellas, os comento. Nosotros en la fase de salida tenemos dos formas de sacar la pala. Podemos sacarla con un pequeño repaleo, es decir, como un movimiento de muñeca en la que hacemos una rotación interna y la pala pega un girito para que salga limpia del agua, o simplemente sería levantándola, ¿no? Cada una tiene sus pros y sus contras. Cuando nosotros hacemos este pequeño repaleo, o sea, este giro de muñeca, le ofrecemos a la tabla una pequeña corrección en la que, que cuando nosotros hemos hecho una remada, este pequeño repaleo hace que mi tabla vuelva a corregir hacia el lado en el que estoy remando, y eso haga que yo pueda hacer alguna palada más del lado en el que estamos remando, ¿no? ¿Qué problema ofrece esto? Bueno, pues evidentemente corrijo la tabla, eso es algo bueno, pero tiene un pequeño factor en el que, pues evidentemente al hacer un movimiento al agua, pues tengo un poquito de frenado, ¿no? Y luego tenemos pues la forma de sacarla, que sería un poco como casi que la mayoría de canoístas, que sería simplemente levantar la pala hacia arriba o incorporarnos, ¿no? Esto que tiene, como deduciréis, no tiene tanto factor de corrección, pero tiene una salida más rápida y me deja entrar más rápido a lo que sería la siguiente parada. Entonces, bueno, pues tenemos esas dos variables que, bueno, dependiendo del tipo de carrera que estemos haciendo, pues tal vez nos beneficia una u otra, ¿no? Un ejemplo claro sería en el que si yo hago una remada amplia y estoy en una larga distancia, donde tampoco es excesivamente necesario llevar una velocidad alta, pues tal vez este pequeño repaleo me deja estar remando más veces en el lado, y al final pues me da la posibilidad de no tener que estar cambiando tanto de pala y ir un pelín más relajado, ¿no? En cambio, para una carrera de sprint en la que necesito es meter la pala muchas veces en el agua, probablemente no tenga que hacer este repaleo, porque es una pérdida de tiempo y es una pérdida de potencia, un poquito de velocidad, que yo pues estoy perdiéndolo a número de paladas, ¿no? Entonces, bueno, pues son los dos tipos de salida que nosotros practicamos. No quiere decir que haya más o que tenga otra gente algo diferente, ¿no? Luego tenemos la fase de recobro, en la que, como hemos dicho, la pala sale del agua y yo tengo que volver a ir hacia adelante para prepararme a remar otra vez, ¿no? ¿Qué es lo más importante en esta fase de recobro? Lo que más foco hacemos nosotros. Bueno, pues intentamos
no estar desestabilizados. Es decir, yo saco mi pala e intento irme hacia la parte de adelante para volver a remar y que mi tabla no tenga oscilaciones laterales y siempre vaya plana, ¿no? Y ya tenemos la fase de ataque en la que yo ya coloco mi cuerpo en la posición en la que ya voy a dejarme caer para volver a meter la pala dentro del agua, ¿no? ¿Qué me gusta mucho a mí para entrenar estas fases? Bueno, una de las más importantes para mí es la salida del agua, donde tenemos dos cosas importantes a practicar. Una, pues es conocer las dos formas de sacar la pala, que son cosas que podéis ir practicando por vuestra cuenta. Un día estar un poco más focalizados en sacarla con este pequeño repaleo y otros en los que vais a meter un poquito más de tal vez series cortas, que metéis más frecuencia de palada o que vais a practicar sprints, pues intentar sacarla como digamos levantando los brazos y que la pala salga limpia hacia arriba, ¿no? Y tenga, pues quitamos este repaleo pero tenemos un toque más de velocidad para volver al ataque. La fase de recobro me gusta muchísimo practicarla con secuencias de paladas, es decir, normalmente todos nosotros remamos a un número de paladas por minuto, más o menos suelen rondar entre 40 y 55 paladas, depende de la tabla que llevéis y un poco de los objetivos que llevéis mientras remáis. Cuando competimos, pues este número aumenta, evidentemente sumamos paladas y solemos remar entre 50 y pocas, 60 paladas por minuto. ¿Qué es muy importante? Conocer vuestro número de paladas para poder dar un entrenamiento a esto, ¿no? Para que os hagáis la idea, yo normalmente remo eso a unas 50-52 paladas por minuto y cuando practico esto, cuando practico digamos el recobro, cuando mi foco se va al recobro, yo suelo hacer entrenamientos en los que durante un minuto tal vez paleo 20 paladas en un minuto, 20-25, y dejo unos 2 segundos en los que yo saco la pala del agua y vuelvo hacia adelante de una forma muy lenta y armónica. ¿Esto qué hace? Te da el equilibrio y la, digamos, visión general de tu cuerpo para que de una forma tranquila y lenta te vayas hacia adelante y prepares el ataque a la siguiente palada. Como os digo, el foco aquí nosotros lo tenemos en la estabilidad de la tabla, que la tabla funcione todo el tiempo posible plana y no tenga demasiadas oscilaciones laterales y esto me haga desequilibrarme. Claro, esto poquito a poco, si lo vamos practicando, son fases técnicas en las que yo, al mejorar un poquito estos tiempos y estas, digamos, posiciones, yo con el tiempo voy a ir mucho más armónico y todas estas remadas, mi tabla va a ir un poquito más plana y voy a ganar un plus de velocidad en cada palada que dé, que probablemente no sea mucho, pero de a pocos al final pues es bastante. Entonces, como os digo, me gusta un poco focalizarme en algo así puntual, pues para poder tener un poquito más de control en cuando hacemos algo específico, fijarnos a todo lo que podamos. Una parte también importante es la fase de ataque. Pensad que cuanto más limpia entre mi pala al agua y menos agua salpique, pues evidentemente mucho más eficaz voy a ser. Entonces me gusta, como os digo, en estos entrenamientos en los que mi foco está en la fase aérea, pues quedarme pausado un momento en esta posición de ataque en la que mis piernas están en una pequeña semiflexión, mi pecho mira hacia adelante, mis brazos están totalmente en el lado en el que voy a remar, es decir, mi remo no está en diagonal, sino está totalmente vertical, y vuelvo a remar. Entonces, esto hace que mi foco esté totalmente puesto en que esta fase aérea sea armónica, perfecta y, como os digo, no desestabilice mi tabla. Como os digo, un ejemplo de entrenamiento, que es lo que yo suelo hacer con mis chavales, es poner tiempos, es decir, vamos a hacer una secuencia de 1 minuto a 20 paladas y esta fase aérea tiene que ser lo más lenta posible. Bueno, pues vamos tranquilos, sale la pala, vuelvo hacia adelante despacito, preparo mi ataque, remo. ¿Esto qué os enseña? Os enseña por un lado a dejar deslizar la tabla
que es algo muy importante, que ya hablaremos más adelante en el podcast. Y por otro lado, que esta fase aérea esté mucho más controlada, sea mucho más armónica, y al ir muy tranquilo hacia adelante, pues mi tabla, como os digo, tenga un poquito más de equilibrio. Así que bueno, sin más, hoy quería hablar un poquito de esto, que creo que es algo que, bueno, se dejan, son cositas que hacemos tal vez inconscientes, pero que si metemos un poquito de foco y al final depuramos cada una de las partes en las que yo trabajo, pues de a pocos conseguimos mejorar mucho en el deporte. Así que bueno, espero que os sirva de ayuda y que lo apliquéis en vuestros entrenamientos. Así que sin más, nos escuchamos en el próximo podcast. Un saludo.